El expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing falleció el miércoles a los 94 años por coronavirus. Cuando llegó al Elíseo en 1974 a los 48 años, se convirtió en el mandatario francés más joven desde Luis Napoleón Bonaparte. Durante su mandato hasta 1981 modernizó el país, promulgando importantes reformas sociales. Autorizó el aborto y redujo la edad del derecho al voto a 18 años. Era también un ferviente europeo. Trabajó con el canciller Helmut Schmidt para mantener en marcha el motor franco-alemán y en la década de 2000 presidió la Convención para Europa con el objetivo de establecer una constitución europea, una iniciativa que fracasó. Su interés por los temas internacionales le llevó a fundar el G7, el Club de los Países Industrializados. La segunda parte de su gobierno estuvo marcada por la crisis económica y se le acusó de haber recibido diamantes cuando era ministro de Finanzas de parte del dictador de la República Centroafricana, Jean Bedel Bokassa. Tras cumplir su mandato de 7 años, en 1981 fue derrotado por el socialista François Mitterrand. El actual presidente, Emmanuel Macron, alabó al ex jefe de Estado y aseguró que su mandato de 7 años transformó Francia. Mientras tanto, la canciller Angela Merkel dijo que Alemania pierde un amigo y un gran europeo.